Esta camioneta ha estado abandonada durante 30 años, 30 navidades sin andar. El motor parece destruido, quizá imposible de hacer que funcione de nuevo. La pintura está arruinada, los umbrales de las puertas están podridos. El interior huele a 30 años de abandono. Pero esta no es una camioneta cualquiera. Esta era la camioneta de Papá Noel y hoy voy a intentar lo imposible, restaurar un sueño navideño. Esta Ford F100 pertenecía a Antonio, abuelo de un seguidor del canal. Cada Navidad hacía lo mismo, se ponía el traje de Papá Noel, llenaba la caja de regalos y recorría las calles repartiendo a los niños de la ciudad. Su nieto Carlos siempre lo acompañaba, era el ayudante oficial de Papá Noel, pero Antonio falleció hace 30 años. Y desde aquella última Navidad, esta F100 no ha funcionado. El nieto de Antonio guardó la camioneta todo este tiempo y ahora quiere honrar la memoria de su abuelo. Quiere resucitar la camioneta para repartir regalos. Quiere ser el nuevo Papá Noel. La Navidad de muchos niños depende de esta restauración. ¿Podremos lograrlo? Primera misión, quitar los 30 años de polvo de esta camioneta. El estado de la pintura es terrible. ¿Mejorará después del lavado? La pintura está destruida. La lavamos y quedó peor. El rojo está todo manchado y mate. No puede ser. ¿Tendrá solución esta pintura? Punto para el abandono. Calma. Continuemos. Aún hay mucho por hacer. Ahora mira el estado del motor. 30 años de suciedad pesada, grasa vieja y para empeorar aún más. Esto ha estado en el motor durante 30 años, debe haber destruido todo por dentro. Pero antes de pensar en mecánica, necesito limpiar todo esto aquí. Voy a quitarlo más grueso, dejarlo presentable y recién ahí llamar a alguien que realmente entienda.
La primera limpieza está hecha, pero este motor todavía está muy lejos de funcionar. Nuestro mecánico oficial llegó para ver el coche. Llegó, miró, tocó algunas cosas y parece preocupado. Me dijo que el primer problema es que el coche no tiene carburador. Compré uno y lo envié a su taller, pero dijo que el carburador está totalmente trabado y que va a intentar recuperarlo. Y me quedé aquí con una pregunta en la cabeza. ¿Será que lo va a lograr? Lamentablemente vamos a sumar 2 puntos negativos. La situación está crítica. Ahora toca esperar y seguir trabajando en el resto. Es hora de lavar la caja donde Antonio llevaba los regalos. 30 años sin usar. Esta es una de las partes más importantes y vamos a hacerlo bien. Mientras limpiamos la caja, sigo muy preocupado. ¿Logrará Benjamín hacer funcionar el motor? Punto a favor de Carlos. Esta caja volverá a llevar regalos. Las llantas. Mira el estado. Nunca había visto llantas con verdín. Completamente oxidadas. 30 años paradas. Tendremos que usar los productos más fuertes y mejores que tenemos para intentar salvar algo aquí. Después de mucho trabajo, ¡lo logramos! Mejoramos lo máximo posible. Creía que estas llantas estaban perdidas. Otro punto para Carlos. Ahora la parte que me daba miedo, el interior de la camioneta, el olor, ni siquiera puedo describirlo. 30 años cerrada, moho y humedad acumulada. Desafortunadamente tomamos un punto negativo. Esto está mucho peor de lo que esperaba, pero no hay remedio. Hay que enfrentar el interior. Vamos a quitar todo.
Algo que me llamó mucho la atención fue el tablero. Mira lo intacto que está. El tablero está intacto. Un coche de 1956, 68 años. Y el tablero está perfecto. Limpiaré los asientos afuera con un limpiador multiusos Sintra Pro de Vonix. Para limpieza pesada como esta no hay igual. Antonio cuidó muy bien su camioneta. 2 puntos para Carlos. Tablero preservado más interior recuperado. Ahora el verdadero trabajo pesado. Los umbrales. Completamente podridos. No se pueden recuperar. Hay que cortar. Esta parte la haré yo mismo. Y pensé que sería rápido. Pero me tomó más de 2 horas avanzar un poco. Todo está trabado y oxidado por dentro. Parece una especie de esponja de lo podrido que está. Y papá. Pero después de mucho esfuerzo, finalmente lo logramos. Otro punto para Carlos. ¡Todo con esfuerzo! Ahora viene el verdadero desafío. Hacer que esta pintura brille de nuevo. Es una de las pinturas más difíciles de recuperar porque es muy antigua, pero intentaré salvarla con pulido antes de pensar en repintarla.
Parece que el pulido salvará esta pintura y esta Navidad. 2 puntos más para Carlos. Restauramos la pintura. Ahora los toques finales. Usaremos Shiny de Vonix en los neumáticos para un buen acabado. Usaremos cera en la pintura para protegerla y dar ese brillo final. Cada detalle importa, porque esta no es una camioneta cualquiera. Esta es la camioneta de Papá Noel. Mira la transformación que hicimos en la F100 de Papá Noel. Antes, camioneta abandonada, cubierta de polvo y olvidada durante 30 años. Después, camioneta limpia, brillante, roja como los días que Antonio la usaba. ¡Qué transformación increíble! ¿Qué piensas? Dale like si crees que quedó genial. Esta camioneta estuvo más de 30 años parada y ahora está viva de nuevo. Antonio estaría orgulloso de esta transformación. La camioneta de Papá Noel volverá a rodar esta Navidad. La tradición no murió, no fue olvidada. ¡Misión cumplida! Si te gustó esta transformación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Todos los sábados hay un nuevo video con historias increíbles como esta. Y ¡feliz Navidad a todos ustedes!